La civilización industrial, tal y como la conocemos, vive por encima de sus posibilidades desde hace bastante tiempo. Si esto lo podemos entender utilizando dos conceptos, uno es el de capacidad de carga y el otro es el de huella ecológica. La capacidad de carga es, digamos, la capacidad que tiene la naturaleza de mantener a una población determinada con unos niveles determinados de bienestar. Y la huella ecológica es esa demanda que tiene esa sociedad en términos de recursos, materiales, energía y espacio, claro, que les permitan hacer su vida normalmente. Bueno, pues de los años 80, desde principios de los 80 para acá, el mundo, entendiendo toda la economía y todas las sociedades humanas del planeta, han superado la capacidad de carga de la Tierra. Es decir, que a medida que vamos progresando en el tiempo, lo que estamos haciendo es deteriorando la capacidad de regenerarse el sistema natural de la Tierra, que nos da cobijo, para proveernos de los diferentes bienes y servicios que necesitamos. El caso es que esto no se realiza por igual en todos los lugares del planeta. Hay lugares como en África, donde la capacidad de carga está muy por encima de la huella ecológica que tienen esas sociedades, mientras que hay otras sociedades que viven simplemente, casi podríamos decir, en otro planeta. Hay sociedades que, si se generaliza el uso que tienen de materiales y energía, necesitaríamos 2,5 planetas, en el caso de España, o en el caso de Alemania también unos 2,5 planetas, casi 3, o en el caso de Estados Unidos se está hablando de 5 y 6 planetas, entre 5 y 6 planetas, tierras. Si tuviéramos todos los seres humanos del planeta, consumiéramos igual. Evidentemente eso no es cierto, ni siquiera dentro de las sociedades que se consume de la misma manera, ni en la misma proporción, pero claro, eso nos lleva a una pregunta. Si estamos superando esa capacidad de carga del planeta, que erosiona esa huella ecológica que supera la capacidad de carga, erosionándola, a largo plazo lo que nos estamos llevando a un callejón sin salida. Cada día seremos evidentemente más pobres porque la naturaleza no podrá darnos los servicios. Ese problema muchas veces lo estamos transfiriendo a los países que justamente no son parte del problema. Por ejemplo, los países africanos, o incluso los países de América Latina o los países de Asia. Los principales países que llevan responsables de todo este problema son los países que demandan la mayor cantidad de los recursos. Estamos hablando de Estados Unidos, de Australia, de Suecia, de Noruega, de España, de Alemania. Son países que viven muy por encima de las posibilidades reales, que si repartiéramos la capacidad de carga de manera igualitaria entre todos los humanos de este planeta. Dentro de las propias sociedades, a veces eso también puede resultar muy injusto, porque no tiene la misma huella ecológica una persona que no viaja en avión cada 2 semanas, como algunos ejecutivos incluso es cada semana, que viajan en avión o utilizan un tren de alta velocidad o viven en unos lugares donde es necesaria una ingente cantidad de energía en forma de canalizaciones de agua, infraestructuras para poder mover los vehículos, por ejemplo las urbanizaciones tensas. Pues claro, esa persona no tiene la misma huella ecológica que una persona que vive en un núcleo urbano pequeño, donde existe también un cierto equilibrio entre servicios, agricultura e industria. Evidentemente no es lo mismo. Claro, muchas veces pretendemos decir que todo el mundo decrezca igual, pues no solamente no es cierto, sino que es claramente injusto. Todo el mundo no tiene que decrecer igual, algunos incluso tendrían que crecer. Las personas que están viviendo en lugares cuya
huella ecológica está muy por debajo de la capacidad de carga, tienen derecho a poder mejorar su forma de vida. Mientras que las personas que están viviendo como si hubiera 5 o 6 planetas, lo que tienen que hacer es tomar conciencia de que no los hay y simplemente adaptar su forma de vida a una forma de vida sostenible. La energía la utilizamos para todo. Somos una civilización que ha progresado, por mucho que queramos, ha progresado en base a una energía abundante y barata. Pero eso cada día es menos cierto. De hecho, las previsiones, tanto las previsiones que tiene la Agencia Internacional de la Energía hablan ya que hemos pasado el pico de producción del petróleo, que no solamente hablando de petróleos ya convencionales, empiezan a hablarse de petróleos no convencionales, cuya tasa de rendimiento energético es muy inferior a la del petróleo convencional, y estamos cada día empleando más energía para aprovisionarnos de energía. Esto llegará un momento que no será rentable, no en términos económicos, sino hablando en términos energéticos. No podemos imaginarnos una extracción de petróleo que gastemos un barril de petróleo para extraer otro barril. Es que simplemente no es útil en términos energéticos, no se realizaría ese tipo de extracción. Es decir, que lo que tenemos que darnos cuenta es de cuánta energía disponemos y ajustarnos a esa capacidad del planeta de proveernos de energía. Hay energías renovables que efectivamente de esas tenemos una provisión constante de las mismas, pero también tienen sus límites, no por la provisión de la misma. En el caso de las solares es inmensa la provisión frente al gasto que podemos tener nosotros en nivel de, creo que son 16 teravatios anuales, y podemos recibir, creo que son alrededor de los 80.000 teravatios por parte del sol, pero claro, no la podemos captar toda. No solamente no la podemos captar toda por el simple hecho que necesitamos materiales a veces muy escasos para poder captar esa energía. Las células fotovoltaicas no se hacen solo de silicio, hay tierras raras, y los aerogeneradores también necesitan de una serie de materiales que no son ni mucho menos abundantes, y cada día lo son menos. Ya la energía, aun pareciendo abundante, no lo es tanto, porque no es la energía en sí, sino la capacidad de recibirla y retenerla y luego utilizarla de manera productiva, sino el tema de los materiales, porque los materiales también sirven para digamos, limitar las capacidades energéticas que tenemos. Y en eso estamos. Los materiales fundamentales para hacer una vida cómoda en Europa son casi 30 toneladas métricas anuales lo que necesita un individuo europeo. Un individuo europeo anualmente necesita 30 toneladas de minerales para hacer su vida. Evidentemente no lo hace directamente, no utiliza él directamente, pero lo utiliza en forma, pues ya sea por el acero que es necesario para las infraestructuras que él sí utiliza, para las empresas que le proveen productos y tal. Bueno, pues nos tenemos que dar cuenta que esa demanda que se le pide al planeta no se puede sostener. Y ya se sabe perfectamente que hay picos de producción de buena parte de los materiales más necesarios, el cobre, por ejemplo, el estaño, el hierro también. Es decir, que no podemos pensar que vivimos en un mundo infinito, vivimos en un mundo finito, y a medida que vamos extrayendo elementos minerales de la corteza terrestre, cada vez se vuelve más difícil extraerlos, y además una vez los utilizamos los desperdigamos por el resto de la geosfera, de la Tierra, en forma de basuras que contaminan nuestros lagos, que contaminan incluso el aire, y eso es lo que tiene que afrontar la civilización industrial, con independencia del tema distributivo, cómo se reparte ese problema. Evidentemente hay que hacerlo de una manera justa,
pero vamos, que lo primero que hay que entender es que hay un problema, no vivimos en un mundo finito y como tal hay que entenderlo. Lo que hay que pensar primero es los requerimientos de energía que tiene cada sociedad en base a la complejidad de la misma. Cuanto más compleja es una sociedad, más requerimientos de energía tiene, porque bueno, utiliza justamente toda esa energía para hacer funcionar los sistemas complejos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de comercio, un comercio a nivel local necesita muchos menos requerimientos de energía que una red de comercio internacional y ya no digamos una red de comercio global. Una economía más sencilla, una economía más localizada, una economía más fundamentada en el término local y en las necesidades de la población en sus lugares, requeriría muchos menos materiales y mucha menos energía que una economía globalizada en la cual un solo yogur de fresa puede viajar 7.000 kilómetros para llegar a la mesa de uno. Si ponemos esos 7.000 kilómetros en forma de la energía utilizada para el desplazamiento de ese producto, pues nos damos cuenta que no es que estemos haciendo rentable esos productos, sino simplemente que no contabilizamos el coste que tiene el mover toda esa ingente masa de productos para llevarlos de donde se producen hasta donde se consumen. Es decir, que hay que volver a unir mercado con zona de producción, relocalizar. Relocalizar, ¿por qué no? Relocalizar también ahorra la energía y ahorra los materiales. Los materiales se buscarán en las mismas zonas. No es lo mismo utilizar las mismas técnicas de construcción con los mismos materiales, como hace el estilo, ese llamado estilo universal, ¿no? En el cual se construye igual en el círculo polar ártico que en el trópico. Claro, lo único, para que eso funcione hace falta luego enchufar energía, ya sea en forma de calefacción, ya sea en forma de aire acondicionado, para que esos edificios sean habitables. Quitemos esa energía y esos edificios, evidentemente, no son habitables porque no se adaptan al lugar ni a los materiales que se tienen. Muchas de las respuestas que ha dado la civilización, las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones, pues al problema mismo de cómo nos alojamos, pues se basan justamente en ver qué materiales tienen cercanos y cómo se utilizan para que las viviendas sean habitables. Eso hay que empezar a recuperarlo. Claro, eso entra en conflicto con toda una serie de ideas de homogeneización, de integración de los mercados, que solo son posibles por una abundancia de energía. En el momento que esa abundancia de energía desaparezca, pues todo ese tipo de mercados, ese tipo de construcciones dejarán de ser viables. En términos de recursos, materiales, energía y espacio, claro, que les permitan hacer su vida normalmente. Bueno, pues de los años 80, desde principios de los 80 para acá, el mundo, entendiendo toda la economía y todas las sociedades humanas del planeta, han superado la capacidad de carga. La civilización industrial, tal y como la conocemos, vive por encima de sus posibilidades desde hace bastante tiempo. Si esto lo podemos entender utilizando dos conceptos, uno es el de capacidad de carga y el otro es el de huella ecológica. La capacidad de carga es, digamos, la capacidad que tiene la naturaleza de mantener a una población determinada con unos niveles determinados de bienestar. Y la huella ecológica es esa demanda que tiene esa sociedad
en el planeta. Hay lugares como en África, donde la capacidad de carga está muy por encima de la huella ecológica que tienen esas sociedades, mientras que hay otras sociedades que viven simplemente, casi podríamos decir, en otro planeta. Hay sociedades que, si se generaliza el uso que tienen de materiales y energía, necesitaríamos 2,5 planetas, en el caso de España, con la carga de la Tierra. Es decir, que a medida que vamos progresando en el tiempo, lo que estamos haciendo es deteriorando la capacidad de regenerarse el sistema natural de la Tierra, que nos da cobijo, para proveernos de los diferentes bienes y servicios que necesitamos. El caso es que esto no se realiza por igual en todos los lugares del